Como seres humanos, todo aquello que sentimos, razonamos o percibimos, así como nuestra capacidad de movernos y realizar cualquier actividad, tiene un origen en nuestro cerebro. A continuación, hablaremos acerca de la corteza cerebral, sus capas y las diferentes estructuras que la componen y las funciones que tiene cada una de ellas. La corteza cerebral hace referencia al estrato exterior del cerebro. Esta capa está formada por una fina película de tejido nervioso que envuelve la superficie de los hemisferios cerebrales, siendo los primates quienes gozan de una corteza cerebral mucho más desarrollada que el resto de los animales. Gracias al correcto funcionamiento de la corteza cerebral, los humanos tenemos la capacidad de percibir aquello que nos ocurre y rodea, así como imaginar, pensar, tener capacidad de juicio y decisión y finalmente la capacidad de entender y producir lenguaje. Si nos basamos tanto en la perspectiva estructural como filogenética de la corteza cerebral, se pueden diferenciar tres clases diferentes de esta, tales como la arquicorteza, también conocida como complejo reptiliano, evolutivamente hablando, es la parte de la corteza más antigua formada por el hipocampo. Es la encargada de aquellas respuestas automáticas y mecanismos fisiológicos responsables de la supervivencia. En segundo lugar, tenemos a la paleocorteza o sistema límbico. La paleocorteza está a medio camino entre las zonas más primarias de la corteza cerebral y las más evolucionadas. Esta alberga las terminaciones de las vías olfatorias, encontrándose aquí el cerebro olfatorio de las personas. Como última capa tenemos la isocorteza o también llamada neocorteza, que es la zona más reciente y la encargada de los procesos de razonamiento y de pensamiento abstracto. Existen 6 capas de la corteza cerebral. La primera es llamada molecular. Tiene pocas neuronas, fundamentalmente interneuronas. Contiene numerosas dendritas y axones de neuronas que se encuentran en capas profundas. La segunda capa es conocida como granular externa. Está formada por una gran cantidad de pequeñas células estrelladas y piramidales. La tercera capa es llamada piramidal externa. Contiene una variedad de células, la mayor parte de ellas células piramidales, que usan como transmisor los aminoácidos excitatorios aspartato y glutamato. La cuarta capa es conocida como granular interna, porque contiene células granulares que pertenecen a los plexos locales. En esta capa se encuentran también células estrelladas espinosas. Semeja a la capa segunda, que tiene numerosas células estrelladas y recibe la mayor parte de las señales sensoriales. La quinta capa es llamada piramidal interna porque el tamaño del soma de las neuronas aumenta hacia adentro. Está formada principalmente por grandes células piramidales. En esta capa se encuentran las células en candelero. La capa 5 contiene las células piramidales más grandes, que proyectan grandes axones que descienden a los ganglios basales, tallo cerebral y médula espinal. La sexta capa es una capa heterogénea de neuronas fusiformes arregladas perpendicularmente a la superficie cortical y mezcladas con sustancia blanca. También contiene dendritas basales de neuronas en la capa tercera y cuarta. Muchas células piramidales de esta capa proyectan al tálamo. Ahora hablaremos de las partes del cerebro humano. Primeramente hablaremos del lóbulo frontal y su función. En la imagen, en la parte roja, podrán observar que él es el lóbulo frontal. Es una de las partes del cerebro más estudiadas y más interesantes desde el punto de vista de la psicología y la neuropsicología y las neurociencias en general. No solo es conocido por el hecho de ser lóbulo más grande en el encéfalo humano, sino también por las importantísimas funciones y capacidades cuya existencia debemos a esta estructura. La importancia del lóbulo frontal, la diferencia entre tener un lóbulo frontal como el de los seres humanos, adultos y sanos, y no tenerlos es la diferencia. Hay entre ser un organismo guiado básicamente por el impulso y las emociones u otro que, a pesar de estar motivado fundamentalmente por estos emocionales generados por el sistema límbico, es capaz de posponer estos impulsos para seguir planes elaborados y optar a seguir objetivos abstractos o situación en un punto muy lejano en el tiempo. En el lóbulo frontal se procesa el pensamiento consciente. Ahora hablaremos del lóbulo parietal, algunas características y sus funciones.
Esta parte del cerebro tiene distintas funciones bien diferenciadas. El lóbulo parietal, situado bajo el hueso craneal que le da el nombre y entre el lóbulo frontal y el occipital, es una de las estructuras cerebrales más importantes tanto por su tamaño como por los procesos en los que participa. De hecho, resulta tan crucial a la hora de realizar con éxito varios procesos mentales que es prácticamente imposible hablar sobre esta parte del cerebro, como si fuese una simple pieza de nuestro sistema nervioso o una estructura que realiza una única función característica. ¿Qué es el lóbulo parietal? Nos preguntaremos. Esta parte del cerebro es una zona de la corteza cerebral que queda ubicada justo por detrás del lóbulo frontal. Ambos lóbulos quedan separados por el llamado surco central, sin embargo el lóbulo parietal trabaja conjuntamente con ese y el resto del lóbulo del cerebro, ya que incluye una gran área de asociación, que puede ser vista como una central en la que muchos tipos de información se mezclan para generar una unidad. Aunque el lóbulo parietal se especializa más en ciertas funciones cerebrales que en otra, una de sus características principales es que integra datos provenientes de distintas fuentes, por ejemplo, mezcla datos relacionados con lo que se ve y aquello que nos hablan de lo que se escucha y hace que aparezca una experiencia de perspectiva completa. Del mismo modo, en esta zona de corteza cerebral hay muchos recuerdos que una vez almacenados por el hipocampo se mueven hasta quedar fijos en las redes neuronales de este lóbulo. En los recuerdos están integrados todas las informaciones sensoriales que nos llegan del mundo exterior, pero también los sentimientos y emociones vinculados a ese trozo de memoria. Es decir, que el lóbulo parietal desemboca tanto procesos perceptivos como la regulación de los estados de ánimo. Continuamos con el lóbulo occipital. La corteza cerebral, que es la parte del cerebro más icónica y conocida por sus pliegues y su forma de laberinto, no es un órgano encargado de realizar una función específica. Lo que ocurre más bien es que diferentes partes de la corteza cerebral se encargan de participar en diferentes procesos mentales, aunque todas ellas trabajan coordinándose entre sí. Por ejemplo, el lóbulo occipital, ubicado en la parte del cerebro más cercana de la nuca, es muy diferente al lóbulo frontal, situado en la parte del encéfalo más cercano a la frente, no solo por su forma ubicada, sino por su ubicación, especialmente por las funciones de las que se encargan estos dos lóbulos del cerebro. Si el frontal tiene un papel muy importante en las funciones ejecutivas y la iniciación de acciones deliberadas, el lóbulo occipital tiene un rol muy concreto que tiene que ver con la percepción y concretamente con el reconocimiento y análisis de todo lo que vemos. ¿Qué es el lóbulo occipital? El lóbulo occipital es uno de los lóbulos cerebrales más pequeños y ocupa una pequeña porción de la parte trasera del encéfalo. Entre el cerebro, el lóbulo temporal y el lóbulo parietal, además, tal y como ocurre con el resto de lóbulos, existe tanto el hemisferio cerebral izquierdo como en el derecho, lo cual significa que cada persona tiene dos lóbulos occipitales, casi simétricos, que están separados por una estrecha cisura. A diferencia de lo que ocurre en el lóbulo frontal, se cree que a lo largo de la evolución de los ancestros de nuestras especies, el lóbulo occipital no ha crecido una proporción del resto de partes del cerebro. Es decir, que mientras el resto de zonas de la corteza cerebral se iban desarrollando y organizando de un modo más complejo, el lóbulo occipital ha permanecido casi que igual a lo largo de cientos de miles de años, aunque curiosamente se cree que en los neandertales, que fueron una rama evolutiva paralela a lo del Homo sapiens, esta zona tenía mayor tamaño relativo y absoluto que el de nuestra especie. Lóbulo temporal, estructura y funciones. Si bien el conjunto del cerebro funciona en una interacción continua entre las diferentes áreas cerebrales, los estudios realizados desde la neurociencia reflejan que muchas de las aptitudes, habilidades, capacidades y funciones del sistema nervioso se encuentran especialmente vinculadas a determinadas regiones. En el sentido, la corteza cerebral humana ha sido tradicionalmente dividida en 5 sesiones,
llamadas lóbulos del cerebro. Uno de ellos es el lóbulo temporal, región cerebral fundamentada para las habilidades tan fundamentales como el habla, la percepción auditiva, además de estar muy vinculadas a la efectividad, la memoria y el reconocimiento. El lóbulo temporal está situado en la lateral inferior del encéfalo, aproximadamente a la altura de los oídos. Esta región está anatómicamente separada del lóbulo parietal, que corresponde a la zona lateral superior por la cisura del silvio, y está en estrecho contacto con el lóbulo occipital. Asimismo, se trata del lóbulo con mayor conexión en el sistema límbico, junto con el área orbitofrontal, teniendo pues gran influencia en las emociones y estados de ánimo, así como la memoria. Es necesario tener en cuenta que en la realidad hay dos lóbulos temporales, uno en cada hemisferio cerebral. Esta consideración resulta relevante ya que en alguna de las funciones de este lóbulo se localizan en la mayoría de las personas en un hemisferio específico. Tipos de neuronas. Según la transmisión del impulso, neurona presináptica es la unión entre dos neuronas, es la sinapsis, pues bien la neurona sináptica es la que contiene el neurotransmisor y lo libera al espacio sinóptico para que pase a otra neurona. Neurona postsináptica es la unión sináptica, esta es la neurona que recibe el neurotransmisor. Neuronas sensoriales. Envían información de los receptores sensoriales al sistema nervioso central. Neuronas motoras. Este tipo de neuronas envían información desde el sistema nervioso central a los músculos esqueléticos, motoneuronas somáticas, para efectuar movimiento, o al músculo liso o ganglios del sistema nervioso central. Interneuronas. Una interneurona, también conocida como neurona integradora o de asociación, conecta con otras neuronas, pero nunca con receptores sensoriales o fibras musculares. Se encargan de realizar funciones más complejas y actúan en los actos reflejos, según la dirección del impulso nervioso. Neuronas aferentes. Este tipo de neuronas son las neuronas sensoriales. Reciben este nombre porque transportan el impulso nervioso desde los receptores u órganos sensoriales hacia el sistema nervioso central. Neuronas eferentes. Estas son las neuronas motoras. Se llaman neuronas eferentes porque transportan los impulsos nerviosos fuera del sistema nervioso central hacia efectores como músculos o las glándulas. Según tipo de sinapsis. Neuronas excitatorias. Son aquellas en que el resultado de la sinapsis provoca una respuesta excitatoria, es decir, incrementa la posibilidad de producir un potencial de acción.